En este momento pues les vamos a presentar, ya todos lo conocemos, ¿verdad? Nuestro maestro, también nuestro anterior director de aquí del Instituto Bíblico Católico de León, y actualmente es el presidente de la Comisión de la Pastoral Profética de la Diócesis, decano del Decanato del Señor de la Misericordia, y en esta ocasión él nos va a dar de Juan 17, ¿verdad? De Juan 17, y estamos con lo de la oración en la Biblia. Pues demos la bienvenida, un aplauso al Padre Justo Pedrosa Moreno. Bienvenido, Padre. Gracias. Ay, buenas tardes. Yo sí me voy a sentar porque ahorita traigo un problema en esta rodilla y no puedo estar mucho tiempo de pie. Bien, como ustedes saben y seguramente ya les dijeron al inicio del curso, ¿sí se escucha bien, verdad? El Padre Antonio decidió para este curso de verano la temática de la oración. En comunión podemos decir con la Iglesia, con el Papa, que este año previo al jubileo ha querido que sea el año de la oración. Pues ojalá que se promoviera la oración por el jubileo y que fuera año de oración también en las comunidades y en las parroquias, para que nos preparáramos espiritualmente a este año de gracia que estamos por vivir, el jubileo próximo que comienza ya en diciembre. Un servidor eligió para esta ponencia la oración de Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Esperemos que sea de provecho, que sea de ayuda, no solamente para conocer el texto bíblico, sino también de ayuda para nosotros mismos, porque sabemos pues que la Sagrada Escritura la estudiamos, la conocemos, pero pues tiene que llegar también a la vida, no nada más cuando hacemos lectura orante, ¿verdad?, que estamos en algún grupo, sino pues también cuando la estamos estudiando. La estamos estudiando pues siguiendo un método, tratando de interpretarla, pero pues también deben surgir orientaciones para nuestra vida cristiana. La oración de Jesús pues en el capítulo 17 de San Juan. Basta decir, antes de iniciar con la introducción, vamos a seguir pues el texto bíblico, tratar de comentarlo y tratar de sacar la enseñanza que nos da el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Obviamente que voy a estar haciendo referencia al texto original, al texto griego, aunque no todos a lo mejor saben el griego bíblico, pero en primer lugar pues les ayuda para escuchar el texto original y también es importante cuando estudiamos, cuando interpretamos un texto, pues partir de las lenguas originales, porque de ahí parte la interpretación bíblica, pero no se van a asustar así cuando vean las letras griegas, las vamos a traducir de todos modos, pero nos ayuda, como decíamos, a profundizar el texto original. Comenzamos con una introducción al capítulo 17. Tradicionalmente este capítulo, no sé si ustedes lo han leído o si ya lo leyeron a propósito de esta charla, tradicionalmente así como que le llamamos la oración sacerdotal, pero vamos a ver pues cuál es
el significado, la oración sacerdotal de Jesús. Primero, es necesario enmarcar el capítulo 17 en el Evangelio de San Juan. Estamos obviamente en la segunda parte del Evangelio. El Evangelio de San Juan no es muy difícil. La estructura del Evangelio prácticamente se puede dividir tranquilamente en dos partes, por quienes todavía no lo estudien. Del capítulo, obviamente, 1 al capítulo 12, que se sigue llamando el libro de los signos, y la segunda parte del capítulo 13 al capítulo 22, el libro de la gloria o la glorificación de Jesús. La segunda parte se abre, que es el tema ya de la gloria, de la glorificación de Jesús. Toda la segunda parte está centrada en la glorificación de Jesús, que este término en el Evangelio de San Juan abarca la muerte, la resurrección, la pasión, muerte y resurrección del Señor, la glorificación de Jesús. La segunda parte del Evangelio se abre con el capítulo 13. El capítulo 13 que comienza con la última cena, el lavatorio de los pies, y después viene lo que los comentaristas del Evangelio de San Juan llaman el discurso de despedida de Jesús, que prácticamente son los capítulos, como está ahí enmarcado, del 13:31 al 17:26. Desde el capítulo 13 hasta este capítulo que vamos ahorita a trabajar, se llama así el discurso de despedida de Jesús. El discurso de despedida es un género literario. Es un género literario que encontramos en las páginas de la Sagrada Escritura y que regularmente lo encontramos en personajes claves de la historia de la salvación. Jacob, al final de su vida, pronuncia un discurso en los últimos capítulos del Génesis. Moisés, en el capítulo 32-33, pronuncia un discurso de despedida. Y así sucesivamente. En el Nuevo Testamento, obviamente, Cristo. En San Pablo, también en los Hechos de los Apóstoles, pronuncia un discurso de despedida. El género literario discurso de despedida, obviamente que analizando los textos donde aparece a lo largo de la Biblia, pues tiene elementos comunes que se van entresacando de los discursos de despedida que hay. Entre los más significativos está el que cuando el personaje ya va a partir o se va a morir, llama a sus hijos para darles ciertas recomendaciones, como si fuese un testamento, como si fuese pues una despedida, ciertas recomendaciones pues para su vida. Y después, lo estoy diciendo de manera general, hace algunos años en un curso de verano se dio precisamente una charla sobre los discursos de despedida. Después de que el padre llama a sus hijos y les da ciertas recomendaciones, vienen después las indicaciones funerarias, como se llama comúnmente. Se durmió, lo sepultaron, su tumba está en tal parte, etcétera. Pero sería interesante volver a retomar este género literario que es muy importante, como todos en la Sagrada Escritura. Este capítulo pues del Evangelio de San Juan está insertado en este discurso de despedida de Jesús, que tiene obviamente algunos elementos comunes a los discursos de despedida de la Biblia. Un elemento que también es común en los discursos de despedida es que, así como el personaje que se va a despedir
da algunas recomendaciones a sus hijos, puede también terminar su discurso con una plegaria por sus hijos a quienes deja. Y es aquí donde tiene un enlace, donde tiene presencia en ese capítulo 17. Jesús, el capítulo 17 es una plegaria de Jesús, es una oración, una plegaria de intercesión por sus discípulos antes de partir al Padre. Algo similar pasa en los capítulos 32 y 33 del Deuteronomio, donde Moisés se despide del pueblo y también se hace una plegaria, se dirige al cielo, capítulo 32, y después Moisés bendice, antes de partir, bendice a las tribus de Israel. Y el capítulo 34 pues ya termina con la muerte de Moisés, lo sepultaron, pero nadie sabe dónde está su sepultura, etc. Ahí también hay elementos del género literario, obviamente, de despedida. Pues aquí estamos, pues, está dentro el capítulo 17 del discurso de despedida de Jesús. En este capítulo, diciéndolo ahorita de manera general, Jesús pues se dirige al cielo, se dirige al Padre y pide por el futuro de sus discípulos. Desde el punto de vista de la composición del capítulo 17, el discurso de despedida, como decíamos, de Jesús inicia en 13:31 y continúa 14, 15. El 15 es también en la redacción de San Juan, una adición al discurso de despedida, donde Jesús habla de la vid y los sarmientos. Si ustedes tienen ahí su Biblia, en el capítulo 14, Jesús está hablando ya a sus discípulos. Ya es el discurso de despedida de Jesús. Pero el capítulo 14 termina así, en el verso 31, levántense, vámonos de aquí. Y eso nos da una idea de que el capítulo 15, que habla sobre la vid, se insertó después a esta sección del discurso de despedida. No nos vamos a meter mucho ahorita en esto, simplemente estamos resaltando este fenómeno. El capítulo 14 termina así: levántense, vámonos de aquí, como si ahí se terminara todo. Pero después el evangelista inserta el capítulo 15. En el capítulo 16 continúa Jesús sus palabras de despedida, y seguramente después, en una segunda, tercera redacción del Evangelio, se insertó el capítulo 17 en esta sección del discurso de despedida de Jesús, de los capítulos 13 al 31 al 17-26. Es una redacción posterior. Esto no es raro, porque el Evangelio de San Juan pasó por varias redacciones, por lo menos 4, hasta que ya llegó a su estado final. Hipótesis de interpretación del capítulo 17. Hace un momento decíamos que comúnmente se le conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la oración sacerdotal de Jesús? No es la única interpretación. Algunos, aquí tenemos algunos, sin meternos en muchos desarrollos de estas hipótesis, simplemente decimos cómo se ha interpretado este capítulo 17. Se ha interpretado como una plegaria hípnica, una plegaria poética, a semejanza, por ejemplo, de
del Deuteronomio 33, 32, o 32, 33, perdón, y del prólogo, porque el desarrollo del capítulo tiene elementos de tipo hímnico. También se ha interpretado como un himno litúrgico, porque seguramente se recitaba en las asambleas eucarísticas cristianas. Esto no es raro, porque sabemos que algunos himnos del Nuevo Testamento, como por ejemplo algunos himnos de San Pablo, circularon seguramente en la liturgia de la iglesia, en las comunidades, y después fueron insertados, o el autor sagrado los insertó, los reelaboró y los insertó al texto bíblico. Esto es parte pues del mismo proceso de formación del texto del Nuevo Testamento. Sabemos que el Nuevo Testamento nació en las primeras comunidades, empezaron a circular y después se pusieron por escrito en el Nuevo Testamento. Algo similar dicen los comentaristas del Evangelio de San Juan, el capítulo 17, seguramente era un texto independiente que tomó el evangelista San Juan y lo insertó aquí, en el discurso de despedida de Jesús del cuarto evangelio. Pero a lo mejor estas interpretaciones de que era una plegaria eucarística, era un himno litúrgico, no tienen suficientes pruebas. Algunos le dan también una interpretación eucarística al capítulo 17 porque tiene mucha semejanza con la Didaje de los apóstoles, un escrito, uno de los escritos cristianos más antiguos, en los que se nos ha transmitido la fe. Pueden buscar en Google qué era la Didaje si no la conocen. Y por lo tanto esto llevó también a interpretar el capítulo en línea eucarística, aún teniendo paralelos con la Didaje en vocabulario, en temática. Sin embargo, no podemos hacer una interpretación eucarística de este capítulo. Algunos padres de la iglesia, Cirilo de Alejandría, como algunos otros estudiosos, puse aquí uno nada más, luterano David Citeus, pero en la iglesia oriental de los primeros siglos de la iglesia, sobre todo en la tradición de Cirilo de Alejandría, se le designaba este capítulo como una oración sacerdotal. La oración sacerdotal de Jesús, pero tratando de precisar qué se entiende por oración sacerdotal de Jesús. Si se entiende que Jesús es el sacerdote, o tiene la actitud sacerdotal de interceder en este caso por sus discípulos, pues aceptamos que es una oración sacerdotal. Pero esto no quiere decir que el sacerdote esté como sacerdote Jesús esté aquí en la línea de ofrecer un sacrificio. Hace una oración como intercesor por sus discípulos. Al final de cuentas, podríamos decir que, siguiendo a uno de los comentaristas más relevantes del Evangelio de San Juan, Raymond Brown, esta oración de Jesús la podemos calificar como intercesión y plegaria por sus discípulos, como intercesión y plegaria por sus discípulos. Así podemos hacer una interpretación moderada. Es intercesión, es oración, es plegaria de Jesús. Y obviamente que están latentes muchas características de las plegarias de la oración de Jesús. En primer lugar, el gesto de levantar los ojos, la mirada al cielo e invocar al Padre. Así comienza el capítulo 17.
Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo. Este gesto de elevar la mirada al cielo e invocar al Padre es común en las plegarias de Jesús. Lo encontramos en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. El capítulo 11 del Evangelio de San Juan es la narración de la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús está ya ante el sepulcro de Lázaro, ahí tenemos una preciosa breve, preciosa plegaria de Jesús. Si están siguiendo ahí su Biblia, capítulo 11, verso 41, quitaron la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por los que me rodean para que crean que tú me has enviado. Ahí está la oración de Jesús. Una oración breve, pero que pronuncia en ese momento en que se va a manifestar como la vida. Tiene paralelos también con el Padre Nuestro, sin meternos tanto, porque si no nos alcanza el tiempo, sin meternos tanto, también tiene ciertos paralelos con el Padre Nuestro. Nosotros, en el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar diciendo, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y en esta plegaria del capítulo 17, Jesús pide al Padre que libre a sus discípulos del mal, como vamos a ver ahorita en la lectura. Jesús intercede por sus discípulos, pero no es, vamos a decir así, no es un intercesor ordinario. Es el Hijo que ora al Padre en un ambiente de intimidad. Es el Hijo que intercede, que ora con el Padre. Los discípulos están ahí asistiendo a esa oración de Jesús. Es una oración, una plegaria de comunión entre el Padre y el Hijo. Intercede por sus discípulos, pide por ellos y manifiesta su voluntad de que el Padre los proteja. Quiero que donde yo esté, estén también los que me has dado. Podríamos decir, entonces Jesús está pronunciando su plegaria en voz alta. Si queremos acercarnos hacia el texto y contemplarlo, el auditorio son los discípulos, pero la plegaria de Jesús pronunciada en voz alta, intercediendo por sus discípulos, obviamente que también se convierte en un acto de revelación de Cristo y de intercesión por sus discípulos. Jesús se dirige al Padre, pero también a los discípulos, como escucharemos, y intercede por los futuros cristianos o por aquellos que creerán por la palabra de los discípulos. Vamos ahora a acercarnos un poquito a la estructura del capítulo. Obviamente que hay propuestas de estructurar este capítulo. Nosotros vamos a tomar una muy sencilla. La mayoría de los comentaristas, obviamente partiendo de los elementos literarios que hay, la mayoría la dividen en 4 o 5 partes. Pero nosotros vamos a tomar una muy sencilla. Vamos a tomar una muy sencilla, teniendo en cuenta los elementos que hay en cada una de ellas. Nosotros vamos a dividir el capítulo en 3 partes, del verso 1 al 8. Ahorita lo vamos a ir viendo. Del verso 9 al 19 y del verso 20 al 26. Y los elementos que nos ayudan o en los que nos basamos para dividirla en estas 3 partes, que es más sencilla, son los siguientes. En cada una de las 3 partes,
Jesús indica cuál es el objeto de su plegaria. En la primera parte, su propia glorificación. Ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Se mencionan los discípulos en esta primera parte también. En el verso 9, la segunda parte, también se menciona a los discípulos. Jesús ora directamente por ellos. Y en la tercera parte también se menciona a los discípulos cuando se dice que muchos creerán por la predicación de los discípulos. Entonces en cada una pues aparece la temática de los discípulos. Número 2, en cada una de las tres partes aparece el tema de la gloria. Nomás puse la cita aquí, pero de todos modos vamos a ir viendo el texto. Y yo creo que este material pues se los vamos a dejar si les sirve. ¿Sí les sirve? En cada una de las tres partes también se menciona el tema de la gloria, de la glorificación de Jesús, la gloria. En cada una de las tres partes hay una invocación al Padre, dentro de cada unidad, verso 5, verso 11, verso 21. En cada una de las tres también se menciona el nombre que el Padre ha otorgado a Jesús, 2, 9 y 24. Esto ya le da pues una unidad a las tres partes. En cada una de las tres partes aparece el tema del Padre dado a conocer por Jesús a los hombres. He dado a conocer tu nombre, tu palabra, y una vez más en el verso 26, Jesús habla de que ha dado a conocer el nombre del Padre. Y esto es por lo que se refiere a las tres partes, que tienen elementos comunes en los tres. Pero también hay elementos comunes de una unidad o de una parte a otra. Por ejemplo, hay relación entre la primera y la tercera parte. Si las tres usan, en las tres aparece la invocación de Padre, Pater, es más frecuente en la primera y la tercera. Ahí está la referencia. 1, 5, 24, 25. Hay relación también en la primera y la tercera parte en cuanto a la temática de la relación de Jesús con el Padre antes de que el mundo existiera. Un elemento relevante, prioritario en la teología de San Juan, la relación de Jesús con el Padre antes de que el mundo existiera. Esto nos recuerda el verso 1, capítulo 1 del Evangelio. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La preexistencia del Hijo, una temática continua en el cuarto Evangelio. Hay relación también entre la primera y la segunda. En la primera se dice lo que Jesús ha hecho en la tierra y lo que hará. Verso 4 al 5 y verso 12 al 13. También la relación entre la primera y la segunda está cuando Jesús dice que ha transmitido a los discípulos la palabra que el Padre le comunicó. Verso 8 y verso 14. Esto hace más armonioso el capítulo. Hay relación entre la segunda y la tercera parte. Ambas, la segunda y la tercera parte, inician con este verbo que es común en las plegarias de intercesión. Te ruego, Padre, erotó, del verbo erotao en griego, te ruego, que es un verbo común en las plegarias de súplica. Verso 9, verso 20. En ambas partes, segunda y tercera, está el tema de la unidad de los discípulos, 11 y 21, 23.
En ambas partes, segunda y tercera, aparece así la invocación al Padre, pero con dos precisiones: Padre Santo, Pater Hagie; Padre Justo, Pater Dicaye. Y algo que nos ayuda, pues, que nos ayuda también en la estructuración en tres partes, son las inclusiones que hay. ¿Sí saben qué es una inclusión? Una inclusión es un texto con lo que inicia un texto y con lo que termina un texto, que puede ser una palabra, un verbo, un motivo temático. Esa es una inclusión, con lo que inicia y termina un texto. Puede haber una inclusión entre la primera parte y la segunda parte. El verso 19, en su oración por sus discípulos, dice: por ellos te pido, peri autón. Verso 19 también, con el que termina la segunda parte, también termina así con estas palabras de Jesús: hiper autón, por ellos. En la tercera parte hay una inclusión entre el verso 21 y 26, al inicio y al final. Aparece el tema de la inhabitación, que ellos también sean uno en nosotros, para que el amor y verso 26, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos. Inhabitación, ese es un término teológico, para hablar de la presencia de Cristo en el creyente. Y esta afirmación de Jesús, este deseo de Jesús, que ellos sean uno como nosotros, o para que el amor con que tú me has amado esté en ellos, es un deseo de comunión de Cristo, del Padre, con el creyente, con el discípulo. La teología le ha llamado así, la teología bíblica, inhabitación, para que no nos suene raro. Bueno, con estos elementos que nos han empezado a acercarnos al texto, vamos ahora pues a disfrutar este texto, este capítulo. Leyendo el texto, puse aquí el texto para que fuera más práctico y vamos haciendo el comentario del capítulo. La primera parte, decíamos hace un momento, es del capítulo, del verso 1 al 8, la segunda del 9 al 19 y la tercera del 20 al 26. Comenzamos con la primera parte del 1 al 8, que la vamos a dividir en dos partes, del 1 al 5 y del 6 al 8. Y le pusimos un título que pone de relieve vamos a decir, la temática que está ahí presente. Versos 1 al 5, Jesús pide ser glorificado. Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, y que, según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. El capítulo comienza pues con elementos propios de una plegaria, alzando los ojos al cielo. Ya dijimos esto anteriormente, que es un gesto semejante que encontramos en el capítulo 11:41 del Evangelio de San Juan. La construcción gramatical no es muy
idéntica, pero es muy semejante. Yo decía que lo voy a leer y lo voy a traducir para que disfrutemos más desde el texto original. Tauta el alesen Jesus kai paras tus oftalmus autu eiston uranon eipen. Habiendo dicho esto, que es una conexión con el capítulo anterior, habiendo dicho esto, levantó los ojos al cielo y dijo, y en el capítulo 11:41, donde encontramos también esta expresión, no es igual, pero es similar. Jode Jesús eiren, tus oftalmus ano. Y Jesús levantó los ojos a lo alto, kai eipen, y dijo, Pater. Aquí tenemos un elemento, aquí tenemos esta palabra, Pater, se dirige al Padre invocándolo, lo cual no aparece aquí en el capítulo 17, sino más adelante. Eucaristó soy, te doy gracias, joti ecusas mu, porque me escuchaste. Comienza pues con este ambiente de oración Jesús, de plegaria, de intercesión. Dejando un poquito ahorita el verso 3, porque tiene una temática particular. En estos versos del 1 al 2 y del 4 al 5, porque estamos en estos versos del 1 al 5, dejando un poquito el verso 3, ahorita vamos a ver por qué. Podríamos decir que los versos del 1 al 2 explican por qué Jesús ha de ser glorificado. Para que a su vez Dios glorifique y dé vida a sus discípulos. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Los versos del 4 al 5 nos dan las razones de la glorificación del Hijo. ¿Por qué pide Jesús ser glorificado? Por la obra realizada conforme al designio del Padre. Yo te he glorificado en la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste. Esa es la razón por la cual Jesús pide ser glorificado, porque ha realizado la obra que el Padre le encomendó. Hay un paso de la tercera persona a la primera persona, del verso 1-2 al verso 4-5. En el verso 1-2, Jesús se dirige al Padre. En el verso 4-5, Él habla. En el verso 4-5, Él habla al Padre. Yo te he glorificado. Se pasa a la primera persona. Eso también es importante. Jesús pide ser glorificado. Así comienza la plegaria. La temática de la glorificación, dijimos, es una temática central en la segunda parte del Evangelio. Preparada, si vemos el Evangelio, preparada por el capítulo 12. El capítulo 12 del Evangelio de San Juan es sumamente importante en cuanto al tema de la glorificación, porque es el enlace entre la primera parte del Evangelio y la segunda parte del Evangelio, donde Jesús ya habla de que ha llegado la hora de la glorificación. Y Jesús comienza su plegaria, como decíamos, pidiendo ser glorificado, recibir la gloria del Padre. Pero la gloria que Jesús pide no es una gloria distinta a la del Padre. Y esto ya lo encontramos en el mismo Evangelio. Ahí tenemos dos citas, 8:50 y 12:14. Sino que va a ser la misma gloria del Padre lo que Jesús pide. Y este capítulo también comienza con el motivo de la hora de Jesús.
que también es un motivo frecuente a lo largo del Evangelio. En la primera parte del Evangelio la hora hace referencia al momento precisamente de que Cristo va a ser glorificado, su pasión, muerte y resurrección. Cuando Jesús realiza el primer milagro, termina así el Evangelio: no había llegado su hora. Y Jesús también dice, cuando María le pide o le dice lo que está sucediendo: no ha llegado mi hora. En la primera parte del Evangelio la hora nos lleva ciertamente al futuro, al momento de la glorificación de Jesús, que es todo el evento pascual. Pero en esta segunda parte del Evangelio, la hora se refiere ya a la glorificación plena de Jesús, que vendrá con la vuelta al Padre. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Los discípulos se unirán a la gloria precisamente con el don de la vida eterna que el resucitado dará a los creyentes. Ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. El pedir el retorno al Padre, que es una temática que tenemos aquí en este capítulo, que es la glorificación ya plena de Jesús. No es que Jesús busque algo para sí mismo, sino Jesús busca, como decíamos hace un momento, que el Padre sea glorificado en él y los discípulos alcancen la felicidad. Jesús, para el Evangelio de San Juan, Jesús durante su ministerio terreno manifestó su gloria. Hay que entender este desarrollo de esta temática. Ya el prólogo nos dice: el Verbo se hizo carne y hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre. En Caná, como decíamos hace un momento, Jesús manifestó su gloria a sus discípulos. La muerte de Lázaro será también motivo para la glorificación de Jesús. Entonces Jesús, durante su ministerio terreno, manifestó que ya poseía la gloria. Y esa gloria fue vista a través de los signos que realizaba. Pero ahora viene la hora de la glorificación. Viene ahora que Jesús retorne al Padre. Y con ello ya no pasamos de los signos a la realidad. La gloria que Jesús manifestó en los signos que realizaba, la gloria que recibió del Padre, ahora se manifestará plenamente en su retorno al Padre. Y una vez que Jesús retorne al Padre, obviamente se habrá cumplido la hora. Y la vida eterna podrá ser otorgada a los discípulos. Este elemento de la glorificación, o esta temática de la glorificación en el Evangelio de San Juan, también está de alguna manera presente en los sinópticos de esta manera. En los sinópticos también se manifiesta que Jesús poseía la gloria en su ministerio. Obviamente Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, tenía que manifestar en algún momento su gloria divina. Y la transfiguración es un momento único, singular, en el cual Cristo manifiesta su gloria. Y en esto está en común, pues en comunión, vamos a decir así, con el Evangelio de San Juan.
Pero sin embargo, para los sinópticos, la gloria la recibirá Jesús hasta después de su muerte. Marcos 15:39. Después de su muerte, su resurrección y ascensión, como también lo subrayan los Hechos de los Apóstoles. Y ahí está un poquito la diferencia con el Evangelio de San Juan. San Juan nos dice que Jesús manifiesta su gloria con sus signos, pero esa gloria será plena cuando Él retorne al Padre. Para los sinópticos, como decíamos, Jesús recibirá la gloria hasta después de la resurrección. Una idea similar encontramos en San Pablo, en el himno que llamamos cristológico del capítulo 2 de los Filipenses, que ¿de dónde abarca? Capítulo 2, versos 6-11, ¿verdad? Entonces Cristo se anonadó, Cristo se vació, tomó la condición de esclavo, por eso ya la primera parte, ya después y se entregó a la muerte y una muerte de cruz. Y entonces viene la segunda parte. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. La glorificación viene después de la resurrección. Y es significativo, teniendo en cuenta esto que dice San Pablo, Dios lo levantó. Es significativo que cuando Juan habla de que Cristo será exaltado, será levantado, será glorificado, utiliza el mismo verbo que San Pablo, cuando dice San Pablo, Dios lo levantó sobre todo. En el Evangelio de San Juan tenemos 3 dichos de la exaltación de Jesús, que obviamente se identifican con la glorificación de Jesús. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y encontramos otra vez más otros 2 dichos que se llaman dichos de la exaltación en el Evangelio de San Juan. Cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Ese verbo, hypsoo en griego, levantar, exaltar, significa todo el evento pascual. Es significativo que cuando San Pablo dice Dios lo levantó sobre todo, utiliza el mismo verbo pero con una preposición que le da todavía un realce más. Hiperipsoo, lo levantó sobre todo, sobremanera, para hablar de la glorificación plena de Jesús. Pero hay una diferencia. San Pablo habla de la kenosis. Cristo se vació de todo, tomó la condición de esclavo y se sometió a la muerte, se vació. Pero la diferencia con San Juan es que Juan no habla de un vaciarse de Jesús. En la encarnación, Jesús recibe el poder sobre toda carne. La encarnación no es vaciarse, la encarnación es manifestar la gloria del unigénito. Eso ya lo dijimos. Hay que seguirle porque vamos en el verso 3. El verso 3 lo pusimos aparte porque habla de la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. El don salvífico de la vida lo expresa San Juan con el término conocer. Yo creo que ustedes ya conocen y saben que en la Biblia el término conocer implica más que un conocimiento intelectual, ¿verdad? Tiene connotaciones pues de cercanía, experiencia personal, intimidad. Aquí podemos tener en cuenta este significado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Recibir el don de la vida eterna, que lo presenta Jesús en términos de conocimiento, recibir el don de la vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, es aceptar y creer en Jesús.
el Hijo de Dios. A esto nos ayuda un texto de la primera carta de San Juan, donde también está presente esta idea. Porque en San Juan sabemos que aceptar, creer en Jesús es lo que trae la salvación. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios verdadero. La salvación está en que te conozcan a ti, en que te acepten a ti, en que crean en ti y en tu Hijo, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero. La idea de la vida eterna, que consiste en un conocimiento y que está aquí presente en el Evangelio. La idea de la vida eterna como conocimiento lo encontramos también no es exclusivo de San Juan, sino que lo encontramos también en algunos textos del Antiguo Testamento. Jeremías habla de los frutos, habla de que el conocimiento de Dios es fruto de la nueva alianza. El profeta Habacuc dice que el conocimiento de Dios es propio de la etapa escatológica. La etapa escatológica nos referimos a ello ya con la era mesiánica. En el libro de la sabiduría, el conocimiento de Dios es capaz de comunicar la vida. San Pablo dice que la felicidad, otra vez pues escatológica, o la felicidad final, está en el conocimiento de Dios. Se nos presenta pues la salvación en términos de conocimiento. Cuando San Pablo dice en el capítulo 13, ahora conocemos como en un espejo, pero después conoceremos de manera plena. Mateo, por ejemplo, insiste en la importancia de conocer al Padre mediante la revelación comunicada por el Hijo. Eso podemos decir de este verso. Pasamos a los versos 6 al 8. La revelación de Jesús entre sus discípulos. Jesús continúa pues su discurso, ¿cuál discurso? Su plegaria. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado, tomándolos del mundo, tuyos eran y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que me diste, se las he dado a ellos, y ellos las han aceptado y reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. Estos versos merecen vamos entrando a la plegaria de Jesús, que se hará más palpable en la segunda parte y en la tercera. Estos versos merecen una atención particular porque aquí se habla del nombre. He manifestado tu nombre, lo he dado a conocer a ellos y han aceptado que vengo de ti. Este es el único pasaje en que se afirma que Jesús ha revelado el nombre de Dios a los hombres. He manifestado tu nombre, es decir, lo he revelado. La temática del nombre tiene obviamente un contexto bíblico. El Salmo 22:23 dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos. El Salmo 9:11 dice, los que conocen tu nombre ponen en ti su confianza. Conocer el nombre de Dios siempre implica aceptar su voluntad, su palabra. Y este significado tiene también aquí en este capítulo, en estos versos. Aquellos a los que Jesús revela el nombre, guardan su palabra. Podemos acudir a la teología del deuteronomista, capítulo 12, 5, verso 21, siguientes. Haciendo referencia al tabernáculo, porque ahí tenemos algo interesante. El lugar elegido por Yahvé
Deuteronomio 12:5, para poner en él la morada de su nombre. El tabernáculo es el lugar elegido por Yahvé para poner en él la morada de su nombre. Juan nos está diciendo que Jesús reemplaza al tabernáculo y al templo. El capítulo 2, verso 13-22 es el texto donde se nos habla de la expulsión de los vendedores en el templo, pero sabemos que ahí Jesús se manifiesta como el nuevo templo, viniendo a sustituir esta institución. Por lo tanto, si Jesús reemplaza al tabernáculo, que es la morada donde Dios pone su nombre, ahora Jesús es el lugar en que Dios pone su nombre. Jesús está diciendo en estos versos que ha revelado el nombre a los que Él le ha dado. He revelado tu nombre a los que tú me has dado. Pero podemos preguntarnos, ¿qué nombre de Dios ha revelado Jesús? Sabemos nosotros que la expresión el nombre en el judaísmo se utiliza aplicándola a Dios para evitar pronunciar el nombre sagrado de Dios, Yahvé, ¿verdad? El tetragrama, como está ahí. Los judíos hoy también se refieren a Jesús como Hashem, el nombre, evitando pues pronunciar el nombre divino, que se pronuncia solamente en momentos solemnes. Sabemos que el nombre, en el pensamiento semita o en la mentalidad oriental judía, expresa la personalidad de un individuo, lo que es una persona. Por lo tanto, en primer lugar, cuando se nos está diciendo que, o nos estamos preguntando, ¿qué nombre revela Jesús a los hombres de Dios? En primer lugar, puede significar que Jesús se está refiriendo a la revelación en general, es decir, la revelación nueva que Él trae. Y más propiamente, toda palabra que Jesús pronuncia, pues es una revelación de Dios también, y una revelación de Él mismo. Pero propiamente el nombre que revela a Jesús y que da a conocer de Dios es Yo Soy. En el Evangelio de San Juan, vamos a decir que Yo Soy aparece de manera, ¿cómo? Ya se me fue la palabra. Aparece de manera sin alguna otra palabra, ya se me fue la palabra ahorita. No, aislada no. Independiente. No hay otra palabra precisa, que ya se me fue el nombre ahorita. No. A ver, échenle. Plena. No. No. Ya se me fue la palabra. Aparece varias veces de manera absoluta, sin ninguna sin ningún complemento. Acabamos de leer en la liturgia del domingo, ¿cuál fue el evangelio? Empezamos con
Empezamos con el capítulo 6, la multiplicación de los panes. Durante esos domingos vamos a estar escuchando el capítulo 6 de San Juan, ¿verdad? Después de la multiplicación de los panes, vamos a poner un ejemplo nada más. Dice, los discípulos bajaron a la orilla, subieron en la barca, se dirigieron al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Y viene todo ese momento en que en el lago sopla el viento fuerte, comienzan a encresparse el viento, el mar, y ven que Jesús viene caminando hacia ellos y se acerca a la barca y tuvieron miedo. Estoy en el capítulo 6, verso 19. Y cuando ven a Jesús caminar sobre el mar y que se acerca a la barca y tuvieron miedo, Jesús dice, yo soy, ego eimi, no teman, yo soy. Ahí está en modo absoluto. En el Evangelio de San Juan aparece varias veces que este término de manera absoluta, ahora sí ya. Pero otras veces, pero frecuentemente aparece también unida a un complemento. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué más? Yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, fíjense. Cuando aparecen, ambas afirmaciones son sentencias reveladoras, obviamente, pero cuando aparece de manera plena, es una revelación plena de la persona divina de Jesús. Entonces, el nombre que Jesús da a conocer de Dios es yo soy. Jesús dice que Dios le ha otorgado este nombre divino. Yo cuidaba en tu nombre a los que tú me habías dado. Esta afirmación refleja que recibió el nombre divino de parte de Dios. Y esto concuerda con uno de los dichos de la exaltación. Cuando se hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, ego eimi. Por lo tanto, en San Juan, Jesús no solamente da a conocer el nombre divino yo soy, sino que Él mismo lo lleva, porque el Padre se lo ha otorgado. Hay otra relación de San Juan con San Pablo. Nosotros, cuando estudiamos los evangelios, pues ya sabemos que los sinópticos tienen una estructura, semejanzas y diferencias, y los estudiamos juntos, pero eso no quiere decir que hagamos un lado del evangelio de San Juan, así nada más, porque también hay textos que son paralelos de alguno o dos sinópticos con el evangelio de San Juan. San Juan tiene pues obviamente su desarrollo literario teológico particular, pero obviamente al entrar al Evangelio de San Juan no podemos dejar de lado así los sinópticos tampoco y la relación que tenga con ellos. Aquí también encontramos semejanzas entre Pablo y San Juan, lo que decíamos hace un momento, una vez que San Pablo nos narra la kenosis de Jesús hasta la muerte, entonces ya viene el momento de la exaltación. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre sobre todo, que está sobre todo nombre. Y eso lo tenemos aquí en la lengua original. Dio kai jotheos auton hiperipsosen. Lo exaltó sobremanera, hiperipsosen, kai ejarisato auto. Y le otorgó to onoma, to hiper pan onoma, el nombre sobre todo nombre. Y Pablo nos va a decir que ese nombre es Kyrios. A usted no lo traduje, ¿verdad? Por eso toda lengua kai pasa glosa exomologesetae, y toda lengua proclamará Joti, que
Kyrios, Jesús Christos, que Jesucristo es Señor, Kyrios, eis doxan Theu Patros, para gloria de Dios Padre. La traducción de la palabra Kyrios traduce, es la traducción griega de Adonai, del nombre divino y del Nuevo Testamento. Para San Pablo, Dios otorga el nombre divino a Jesús después de la resurrección. Para San Juan, Jesús ya lleva ese nombre divino en su misión terrena. Para San Juan. Los versos 7 y 8 que acabamos de leer muestran las consecuencias que los discípulos han recibido, los frutos más bien de que los discípulos hayan recibido el conocimiento del nombre divino. Comprenden que Jesús procede del Padre, comprenden sus palabras, saben que ha sido enviado por Dios. Continuamos con la segunda parte de la plegaria, 9 al 19. Poco a poco Jesús va adentrándose en la plegaria, en la intercesión por sus discípulos. Leemos voy a leer toda la segunda parte, pero vamos a dividir también esta segunda parte en dos secciones. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos, y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ya estamos en una plegaria, insertos en la plegaria plena de Jesús, rogando por sus discípulos, para que el Padre los cuide, los proteja. Pero ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Ya estamos adentrados, como decíamos, en la plegaria de Jesús. Vamos a dividir esta segunda sección del 9 al 19 en dos secciones, 9, 16 y luego 17 al 19. 9:16 le titulamos Los discípulos y el mundo. Está muy latente ahí el vocabulario, es muy frecuente el vocabulario. Por ellos ruego, ego peri auton eroto, por ellos ruego. La intercesión se hace todavía más relevante por la construcción gramatical, por eso decía pues que hay que recurrir siempre al texto original. En el griego bíblico no, solamente en momentos, si hablamos de Jesús y en el Evangelio de San Juan, solamente Jesús utiliza el pronombre personal, de primera persona, en momentos significativos de su revelación, porque en griego no se utilizan los pronombres personales comúnmente, simplemente cuando se dice quiero esto, el otro simplemente es el verbo en primera persona singular y ya, ¿verdad? Pero en momentos en que Jesús va a pronunciar una sentencia reveladora,
Entonces Jesús mismo utiliza el pronombre personal, como aquí, ego, yo, por ellos te ruego, como sucede en otras sentencias reveladoras, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, ego eimi ho poimen ho kalos, ego, yo soy el buen pastor. El verbo pedir, erotao, obviamente que es común en las súplicas, como ya lo habíamos dicho. Hay otro verbo que también utiliza el Nuevo Testamento en las oraciones de plegaria. Nada más lo menciono, aiteo, pedir. Pero Jesús, o aquí el evangelista, elige este otro verbo. Jesús comienza aquí su plegaria por los discípulos cercanos a Él, los que están con Él. Más en la tercera parte pedirá por los que creerán en Él. Y aquí hay un elemento nuevo, ruego por los que tú me has dado, porque son tuyos. Hay una insistencia en una doble pertenencia de los discípulos, los que me has dado que son tuyos. La pertenencia, tenemos que recurrir un poco obviamente al Evangelio. En San Juan no es la creación de un hombre lo que lo hace pertenecer a Dios, sino su fe ante Jesús. Nadie puede aceptar a Jesús si no pertenece a Dios, nadie puede pertenecer a Dios si no acepta a Jesús. Es necesaria la fe para pertenecer a Cristo, para pertenecer al Padre. Y Jesús pide, como decíamos, por la protección de sus discípulos. Pero aquí hay algo ay, ya se me fue. Pide por sus discípulos, te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los discípulos. ¿Dónde está? No son del mundo, te ruego por ellos. Son tuyos, son míos, no son del mundo. Aquí está latente el tema de la oposición entre los discípulos y el mundo. Esta temática del odio del mundo hacia los discípulos está también presente en el discurso de despedida, capítulo 15, 16, 4a. Si el mundo los odia, es porque el mundo también me ha odiado a mí. Los discípulos se quedan en el mundo, dice Jesús, pero no son del mundo, verso 14 y 16. Como su maestro tampoco es del mundo. Y Jesús manifiesta que el mundo reaccionará con odio a los discípulos, porque su presencia, obviamente, vamos a decir así, su presencia será turbadora. Al cumplir la misión que Jesús les va a encomendar, pues obviamente que no será agradable para el mundo. Jesús ora por sus discípulos, pero se niega a orar por el mundo. ¿Cómo conciliar esta idea que está aquí presente? Algunos dicen que como Jesús está
en el ambiente de la última cena, deja de un lado al mundo, se está ocupando más de sus discípulos. Esta idea o esta afirmación de Jesús de que no ruega por el mundo, algunos también tratan de suavizarla recurriendo a los sinópticos, donde Jesús nos invita a orar por los enemigos, y en el Nuevo Testamento donde está también el mandato de orar por todos. Pero esto anularía el dualismo joánico del mundo. El mundo tiene un dualismo, un significado doble. Vamos a ver algunos textos. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, proclama Jesús estando con Nicodemo. La llegada de Jesús provoca un juicio al mundo. En ese diálogo con Nicodemo, que después se convierte en un monólogo, el evangelista expresa su teología central. El que cree en él no será juzgado, pero el que no cree ya está juzgado. Por lo tanto, el mundo personifica a los que se apartan de Jesús y están bajo poder de Satanás. Ese es un significado del mundo en San Juan. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero yace en el poder del maligno. Jo cosmos holon en toponero keitai. Maligno, el Nuevo Testamento utiliza la palabra poneros. Pero llegará el momento en que Satanás, jefe, príncipe de este mundo, de los que se apartan de Jesús, será arrojado fuera. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. El adverbio ahora en la Biblia y en el Nuevo Testamento expresa una intervención inmediata futura de Dios. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Expresa una intervención salvífica. Nin joarjon tu cosmu tuto ekblecezetai exo. Y continuamos con algunos textos en los que el mundo tiene este significado, representa a aquellos que se apartan de Cristo y se adhieren al maligno. El mundo ha sido condenado en la persona de su príncipe, dice Jesús en el capítulo 16. De ahí que no se ora por el mundo, hay que vencerlo. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, aquellos que se apartan de Dios. San Juan, en la primera carta de San Juan, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, eso es uno de los significados del mundo. Un exégeta clásico, ya está un poquito pasado, Barrett dice, la única esperanza que le queda al cosmos es precisamente que deje de ser cosmos, que se aparte del maligno y se acerque a Jesús. Y por eso Jesús habla en este tono, en estos versos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy al Padre. Cagó pros, bueno, así se pronuncia, cagó pros se erjomai. Yo, otra vez, la insistencia en el pronombre personal, yo voy hacia ti. Anteriormente, Jesús ya había hablado en los discursos de despedida de su partida a los discípulos, pero ahora está en esta plegaria con el Padre, en un tono más personal se dirige al Padre, hablando de su retorno al Padre. En esta parte en la que Jesús intercede porque el Padre protege a sus discípulos, aparece esta invocación, Padre Santo, Pater Hagie,
que es una invocación, estamos en un ambiente de plegaria, de oración, es una invocación también frecuente en las plegarias judías, el llamar santo a Dios. Tenemos un ejemplo en 2 de Macabeos 14:36. Jesús ruega porque el Padre guarde a sus discípulos, porque sus discípulos guardan su palabra. ¿Y qué significa que el Padre guarde a sus discípulos? Que los libre de la contaminación del mundo, siguiendo la teología de San Juan. Para que sean uno como tú y yo somos uno. Y Jesús reitera al Padre: yo cuidaba de ellos. Esto nos recuerda un poco a la sabiduría personificada en el libro de la sabiduría, cuando se hace referencia al justo Abraham. Encontró al justo y lo guardó, inmaculado ante Dios, y lo tuvo seguro. Sabiduría 10:11. Y eso es lo que pide Jesús para sus discípulos, que el Padre los guarde y los cuide. Estos dos verbos que están en la sabiduría también están presentes aquí. Y Jesús dice: yo los he cuidado y nadie se ha perdido, salvo el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura. Esto obviamente que nos llama la atención. Dios entregó a su Hijo al mundo para que el mundo creyera y no perezca. Jesús, esto que está diciendo aquí, lo ha afirmado ya anteriormente. Acerca de sus ovejas, Jesús decía: no se perderán jamás, nadie me las arrebatará de mi mano. En el capítulo 6, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no se pierda ni uno solo de los que él me ha dado. Por eso Jesús ruega al Padre por que proteja a sus discípulos en el mundo. Yo los he cuidado, yo los he guardado, ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición. Hogiostes apoleias. Para empezar, el texto dice el hijo de la perdición. ¿A quién se refiere Jesús cuando en su plegaria habla del hijo de la perdición? Para empezar, hay que decir que en el Nuevo Testamento perdición significa frecuentemente la condenación. Ahí tenemos dos ejemplos. El hijo de la perdición es alguien que está destinado a la condenación. Bueno, aquí puse que es un posible semitismo, sí, un posible semitismo. Hijo de la condenación, es decir, el hijo de la perdición o el discípulo perdido, porque regularmente, comúnmente en hebreo se dice así: el hijo de los israelitas, los hijos de Israel, Bene Israel. Es un semitismo para decir pues que es el discípulo perdido. El hijo de la perdición es el discípulo perdido. Con toda probabilidad, sin ir muy lejos, hace referencia obviamente a Judas como instrumento de Satanás. ¿Por qué? Porque los discípulos, Cristo pide para que el Señor los guarde del maligno, el Señor los proteja, y ninguno se ha perdido, dice Jesús, solamente el hijo de la perdición. Con toda probabilidad, Jesús está haciendo referencia a Judas. Para el evangelista San Judas como que no le cae bien, ¿qué dije? ¿Para el evangelista quién? Estoy diciendo herejía. Para el evangelista San Juan, como que no le cae bien Judas. Es descrito como un diablo, capítulo 6. En el capítulo 13, en el contexto de la última cena,
13, ahí están los versículos. Ahí dice, Satanás entró en Judas y éste se sumó en las tinieblas para traicionar a Jesús, ¿verdad? Cuando probó el bocado, dice el texto, entró en él Satanás y salió, era de noche. Era de noche, ya sabemos que la noche también representa la hora de las tinieblas y la hora del mal. Y dice Jesús, no por el hijo de la perdición, ¿cómo dice? Ni uno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición, para que se cumplieran las escrituras. Posiblemente alude a un pasaje concreto. El Nuevo Testamento también recurrió al Antiguo Testamento para hablar de la traición de Judas. Tenemos dos ejemplos, Hechos. Aquí se me fue un número, si no me equivoco. Hechos 1, 12, 20. Se me fue un 6. Y Mateo. Dos textos del Nuevo Testamento que recurren dos textos del Nuevo Testamento que recurren al Antiguo Testamento para explicar la traición de Judas. Es muy significativo que en el contexto de la última cena, Juan 13, 18, San Juan cita explícitamente el Salmo 41, 10, para referirse a la traición de Judas. El que come mi pan ha alzado su talón contra mí. En este momento de la última cena en que se da todos estos acontecimientos de la traición de Judas, etcétera, San Juan hace esta cita plena: el que come mi pan ha alzado su talón contra mí, que es una relectura. El año pasado el curso de verano se dio sobre las relecturas de la Biblia. Juan le da un nuevo significado a este verso de este salmo, aplicándoselo a Judas. Entonces, salvo el hijo de la perdición, nadie se ha perdido. Pero ahora voy a ti, y está latente de manera dinámica, podemos decir, el tema de la vuelta de Jesús al Padre. Digo estas cosas para que en el mundo, para que tengan en sí mismos la alegría plena. Jesús quiere la alegría para sus discípulos porque seguramente en este momento de la partida de Jesús, de la misión que les encomienda, siguiendo el discurso de despedida, capítulo 16, 6, los discípulos se llenan de tristeza por la partida de Jesús, pero Jesús pide para ellos la alegría plena. Por eso dice esto el verso 13. Les he dado mi palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, porque yo no soy del mundo. El mundo los ha odiado. El verbo es muy claro. La hostilidad y el odio del mundo hacia los discípulos será constante. Que obviamente esta afirmación de Jesús está en relación con el tema de la persecución de los discípulos en los sinópticos. Si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. Juan utiliza este verbo del odio. Los cristianos o los discípulos están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué? Porque han sido engendrados de lo alto por Dios y pertenecen a Dios. Ya lo dijo Jesús, no son del mundo, son de Dios. Son del Padre y son de Jesús. Y han sido elegidos del mundo. Pero los discípulos tienen que enfrentar el odio del mundo.
No es deseo de Jesús, obviamente, que se ahorre. Bueno, Jesús es consciente de que tienen que enfrentar esta hostilidad del mundo y deben enfrentar al maligno, porque pertenecen a Cristo y son del Padre. Obviamente Jesús sabe que necesitan ayuda para ese combate contra el maligno. Por eso Jesús pide al Padre que los proteja. Te pido que los guardes del mundo. Jesús es muy claro. Al gina tereses autus ectu poneru. Te pido que los guardes del maligno. El término poneros, que ya habíamos dicho, se puede traducir de manera abstracta, el mal, pero en la teología de San Juan, nos referimos también a la primera carta de San Juan, y en el Evangelio, es muy evidente la aplicación personal del término poneros al diablo, porque es el mismo término que utiliza el Evangelio, que utiliza la primera carta de San Juan, para referirse al demonio, el maligno. El mundo entero yace en el poder del maligno, ya habíamos visto esta cita. La hostilidad de los discípulos de frente al mundo también tiene semejanzas, podemos decir, con el Nuevo Testamento. Santiago 4:4 dice: ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Gálatas: se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso. El verso 16, porque estamos aquí en la segunda parte, repite el verso 14. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Para subrayar Jesús la pertenencia, como decíamos, al Padre y a Él. Y como decíamos, este es un motivo frecuente en los sinópticos. Dichosos serán ustedes cuando los injurian, los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Parece una paradoja, los discípulos obviamente tienen que enfrentar al maligno, pero Cristo los invita en los sinópticos, Mateo, a alegrarse por sufrir por causa de Cristo. San Pablo también se hace eco de esta hostilidad cuando San Pablo está hablando a los tesalonicenses que fueron evangelizados, que recibieron la palabra de Dios en el capítulo 1, también hace referencia a las tribulaciones que tuvieron que enfrentar para aceptar el Evangelio. Se hicieron imitadores nuestros y del Señor, abrazando la palabra con gozo del Espíritu Santo, en medio de muchas tribulaciones. Vamos a los versos, nos queda ya poco tiempo. Los versos del 17 al 19 de la segunda parte: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Tema de la santificación, tema del envío. Aquí entra el tema de la santificación. Ya en el verso 11, Jesús había llamado a Jesús Padre Santo. En la teología del Antiguo Testamento, obviamente que la santidad de Dios se opone a todo lo profano. Y el tema de la santidad de los discípulos aparece de manera explícita aquí en esta segunda parte. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué significa la expresión santifícalos en la verdad? Los gramáticos dicen, bueno, los que estudian la gramática, este sintagma en la verdad con artículo significa santifícalos verdaderamente.
Jesús, Juan ya había afirmado que el Padre santificó al Hijo y lo envió al mundo. Jesús es el santo, santificado por el Padre, y el Padre lo envió al mundo. Jesús es el santo de Dios, pero también está pidiendo que sus discípulos sean santificados. La consagración, la santificación de sus discípulos es en orden a su misión. Voy a decirlo ya más rápido porque ya se está acabando el tiempo. ¿Qué significa en estos versos que Jesús diga: por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad? Los discípulos ciertamente han aceptado y guardado la palabra de Jesús que les anunció de parte del Padre, y esta palabra los ha santificado y los ha purificado. Ahora los elige para llevar su palabra a los que vayan a creer en Él. Pero aquí lo que nos llama la atención, ¿qué significa la autosantificación, la autoconsagración de Jesús? Que en el texto original dice kai hiper auton ego, otra vez el pronombre personal, por ellos me santifico. En la Biblia hay ejemplos de consagración profética sacerdotal. Los profetas tienen que ser purificados por Dios y tienen que estar purificados para la misión que les va a encomendar. Aquí nomás puse Jeremías, pero eso también lo encontramos en el capítulo 6 de Isaías. La preposición hiper, por ellos me santifico, nos ayuda a ver cuál es el posible significado de la consagración de Jesús. Y vemos algunos textos. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesús ha de morir por la nación, ya después de la resurrección de Lázaro. Jesús habla de entregar la vida por los amigos. Hay un texto que también sustenta esta idea en Romanos. No perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, la consagración de Jesús, por ellos me consagro, nos recuerda lo que decía Jesús también en el capítulo 10. Yo doy mi vida, la doy voluntariamente, refiriéndose a las ovejas. Es posible entonces que cuando Jesús habla de consagrarse por ellos, implica no solamente que Él descendió, se encarnó, se consagró al Padre, sino también se ofrece como víctima por los que el Padre le encomendó. ¿A qué hora se tiene que terminar? Cierran a las 9 el estacionamiento, ¿verdad? 5 minutitos, ¿sí alcanzamos? La última parte de la plegaria de Jesús, 20 al 26. Ahora Jesús ora por los que van a creer en Él, por la palabra de los discípulos. Jesús pone su mirada en el futuro. Estos versos los podemos dividir también en dos partes, 20 al 23 y 24 al 26. En esta última parte prevalece la temática de la unidad. Todavía no los leo. No ruego solo por ellos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Entonces, la temática de la unidad de los que creen en Jesús es lo que está latente aquí. Bueno, aquí traté de
de ponerlo así en forma esquemática, el tema de la unidad y del envío es lo que prevalece en estos versos. Para que sean uno. La plegaria de Jesús culmina esa unidad. ¿A qué se refiere? Para que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿A qué se refiere esa unidad de la que está hablando Jesús? Porque Jesús está poniendo como modelo de unidad de los futuros discípulos la unidad entre Él y el Padre. La unidad, la comunión divina entre el Padre y el Hijo va a ser la fuente de unidad entre los cristianos. Y esa unidad de los cristianos con Dios, con Cristo, la presenta el Evangelio como inhabitación del Padre y el Hijo en los discípulos. Inhabitación, ya dijimos que es un término teológico que habla de la comunión, la comunión del Padre y el Hijo con el creyente. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, somos uno. Para que el mundo crea. Aquí hay algo interesante porque Jesús está orando por los que van a creer en Él directamente. Pero indirectamente también como que el mundo está incluido en su plegaria, para que el mundo crea que tú me has enviado. 2 minutos, Noemí. Esa unidad de los creyentes, pues, es verdadera unidad porque tiene origen divino. Pero esta unidad no es pasiva, sino que esta unidad de los discípulos tiene 2 dimensiones. Una vertical, es una relación de los creyentes con el Padre y el Hijo. No es una simple fraternidad social, pero también tiene una dimensión horizontal. Es una relación de los creyentes entre sí. No es algo meramente así espiritual con Dios. Jesús está yendo incluso, teniendo en cuenta a San Juan, a decirnos que esa unidad implica una comunidad en la que hay koinonía, en la que hay comunión. A esto nos ayuda 1 de Juan 1, 3, 6, 7. ¿Estamos en comunión con nosotros? Estén en comunión con nosotros. Si decimos que estamos en comunión con Él, estamos en comunión con los otros. Esa unidad, pues, que quiere Jesús de los futuros discípulos se refiere precisamente a esta koinonía, esta comunión con el Padre y el Hijo y con los hermanos, que de ninguna manera es algo pasivo, sino que esta koinonía se vive en el amor, porque Jesús va a terminar diciendo, yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta comunión se tiene que ser activa en el amor, en el amor de los discípulos y en el amor de los discípulos hacia el Padre. Y Jesús manifiesta su voluntad. Quiero que donde yo estén, también estén los que tú me has dado. Ya no alcancé. Ya está aquí. Pero creo que con lo que dije ahorita ya, la plegaria de Jesús, como decíamos, culmina con esta idea de la inhabitación de Jesús en el cristiano. Para que el amor con que me has amado esté en ellos, como en nosotros y yo en ellos. Esa es la petición y la plegaria de Jesús por sus discípulos. Bueno, esto se los vamos a pasar y así les ayuda. Qué bueno. ¿Ya se acabó el tiempo, verdad?